La pequeña Cuervo se ha perdido en el primer capítulo y el chico que le gusta va a buscarla, pero la odia. Bien. Y entonces él la besó. Pero claro, este puede parecer el giro dramático del capítulo, pero no. Hay más. Solo teníamos que superar un par de pequeñísimas, casi insignificantes dificultades. Héctor es gay y yo le partí la pierna a su novio. A sufrir. Esto es Wattpad. ¡Hola! ¿Alguna vez has oído hablar de Wattpad? Quizá has escuchado expresiones como eso es cliché de Wattpad, o lo leí en un fanfic de Wattpad, o quizá has oído a alguien contar una historia romántica muy enrevesada y bastante increíble y alguien ha dicho, Wattpad, ¿eres tú? En este vídeo os voy a contar qué es Wattpad y cuál ha sido mi experiencia en esta plataforma. Wattpad es una plataforma online que consta de un portal y una app. Su objetivo es reunir a lectores y escritores. En ella, los escritores pueden compartir las historias que han creado y los lectores pueden disfrutar de esas historias, pueden comentarlas, pueden votarlas y pueden ponerse en contacto con el escritor en cuestión que ha creado esa historia. Pueden escribirle mensajes privados, pueden dejarles mensajes en su tablón o pueden comentar sus historias, no solamente en cada capítulo, sino en cada párrafo. Con más de 70 millones de usuarios y más de 400 millones de historias en la plataforma, Wattpad es, con diferencia, la mayor red social para lectores y escritores de su naturaleza que existe en la actualidad. Tiene historias en 50 idiomas, donde predomina el inglés, pero tampoco se quedan atrás el español, el francés, el portugués, el italiano, el alemán, el tagalo. Aparte de Wattpad, existen otras plataformas online con las que yo no tengo experiencia y por eso no las voy a nombrar, pero que suelen tener mejor fama en algunos casos y también disponen de funcionalidades que Wattpad no tiene, pero ninguna de ellas se acerca remotamente al tamaño de Wattpad, a su cantidad de usuarios. Esta es un poco la definición formal de Wattpad, ¿vale? Pero Wattpad es mucho más, hay que conocerla y es un microcosmos muy, muy particular. ¿Qué puedo esperar de Wattpad? ¿Qué es en realidad? Wattpad es una vorágine de fantasía, es como un caos de historias de todo tipo de géneros, de todo tipo de calidades. Puedes encontrar desde los fanfics más extraños, haciendo parejas imposibles de cualquier personaje literario o cinematográfico o de cualquier fandom, o incluso gente famosa, políticos, futbolistas, una cosa muy loca. También tienes sagas de fantasía interminables, tienes terror, tienes creepypastas, tienes thrillers, tienes misterio, dramas costumbristas, tienes novela histórica. Todo lo que puedes imaginar en un libro lo tienes allí. También tienes poesía. Y también tienes historias que ojalá nunca hubiera leído. Pero, sobre todo, lo que Wattpad tiene, el rey de todos los géneros en Wattpad es, sin lugar a dudas, el romance. Este romance, sobre todo si incluye contenido erótico, es el género por excelencia de Wattpad. La gran mayoría de los usuarios de Wattpad entran en la plataforma buscando estas historias de amor. Las quieren con diferentes tonos, las quieren con diferentes ambientaciones, con personajes distintos, pero la mayoría de las veces buscan historias que contengan los recursos de éxito del género. Los clichés. Sobre los clichés hay tanto que decir que mejor lo dejamos para otro vídeo. Lo mejor de Wattpad es su comunidad, los lectores que la forman, los escritores, cómo interactúan entre ellos. Por supuesto, al ser una comunidad tan grande siempre hay problemas y siempre hay gente un poco más tóxica, pero por lo general son estas personas que lo componen los que la hacen tan grande, los que aportan muchísima creatividad y pasión en las historias que escriben y los que leen estas historias con mucha ilusión y con mucha pasión también. En un inesperado giro de los acontecimientos me he quedado sin luz. Así que siento que de repente parezca otro vídeo y parezca que os voy a contar una historia de terror. Espero que no siga bajando la luz o si no tendré que hacer uso de la linterna. Os voy a hablar ahora de algunos de los inconvenientes de Wattpad.
Wattpad tiene muchísimas ventajas y muchísimos inconvenientes, demasiados para listar en este vídeo, tendría que hacer un vídeo aparte. Aquí solamente he querido mencionar las ventajas y los inconvenientes que a mí me parece que me impactan más en mi caso. La desventaja que le veo a Wattpad es que tiene muy mala fama en el mundillo literario. Cuando dices que escribes en Wattpad, no es raro que haya otros escritores o editores que te miren por encima del hombro o te ignoren o te miren con cierta condescendencia. Obviamente no es el caso de todo el mundo, pero sí es bastante popular la opinión de que en Wattpad solamente se encuentran historias que son basura. Esta afirmación es totalmente falsa, pero tiene cierta base. En Wattpad tienes historias increíbles, tienes historias que sorprenden por su calidad, por su frescura, por su originalidad, historias que podían estar perfectamente en una librería, historias que nos encantaría ver adaptadas a películas o a series, historias que sobre todo se disfrutan mucho leyendo y además leyendo algo bien escrito. Pero tal y como funciona Wattpad, que no tiene ningún filtro a la hora de publicar, también hay mucha basura. Cualquier persona puede escribir un par de líneas totalmente aleatorias y publicarlas. Así que en Wattpad no es difícil encontrar historias con una ortografía muy mala por ser amables, con unas tramas básicamente inexistentes, con unos personajes planos, incoherentes. Historias que pueden tener todos los problemas narrativos que te puedas imaginar. Una cosa muy loca. Y esas historias tan pobres conviven con historias de muchísima calidad. De ahí viene la mala fama de Wattpad. Hay que saber buscar en Wattpad, hay que encontrar gente que te recomiende historias. Todo el contenido de Wattpad es gratuito, que es algo que no he dicho. Todas las historias de Wattpad, todas son gratis, exceptuando unas docenas de historias que son las que están en el programa de historias pagadas. Y incluso en esas historias los 10-15 primeros capítulos son gratis, así que puedes saber perfectamente si una historia te está interesando o no antes de pagar por ella. Otro de los motivos por los cuales Wattpad tiene muy mala fama es precisamente porque el romance con contenido erótico y las historias juveniles son los géneros con más fama y con más peso dentro de la plataforma, y son géneros que históricamente y en la actualidad se menosprecian bastante. No son considerados géneros serios. Muchos escritores de juvenil reciben el comentario cuando una de sus historias tiene éxito, cuando alguien la lee y descubre que le gusta, le dicen: bueno, ¿y cuándo vas a escribir algo serio? Menospreciando el trabajo que ya han hecho y que a lo mejor les apasiona hacer. A mí me encanta escribir juvenil, me encanta leer juvenil y sobre todo me encanta el público que lee juvenil. Resumiendo, con todas estas cosas es muy difícil que te tomen en serio si vienes de Wattpad. ¿Por qué elegí Wattpad entonces? Elegí Wattpad porque era lo que yo necesitaba. El camino del escritor es súper árido y solitario. Empiezas escribiendo una historia, ¿vale? Esto te lleva unos meses de muchísimo trabajo que te comes tú solo. Luego esa historia, bueno, la puedes pasar por un lector beta, la debes pasar por un lector beta. Este lector beta la revisa y tarda, bueno, su tiempo. Después la envías a editoriales y las editoriales tardan en contestarte unos 6 meses, las que te contestan. A mí me han contestado en menos de 6 meses, en un caso, uno. Pero bueno, si tienes suerte y una editorial le interesa trabajar contigo, pasará por un revisor ortogramatical, por un revisor de estilo, el editor también querrá hacer sus cambios. Esto es muchísimo trabajo que se alarga durante meses. Además, la editorial te puede decir: mira, no nos interesa sacarlo ahora, ¿qué tal si lo sacamos el año que viene para tal fecha? Porque en nuestra línea encajaría mucho mejor en ese momento, o porque queremos sacar otro título antes, o cualquier otro motivo comercial. Si sumamos todo esto que he dicho antes, nos podemos poner en 2 o 3 años esperando a que la historia que tú has pensado en un momento llegue al lector al que tú quieres llegar, que es el lector que se apasiona leyendo tu libro y que se apasiona con los personajes. Desde que escribí la escena que os he leído de Cuervo hasta lograr que alguien fangirlee conmigo. Fangirlear, es decir, que lea el texto inmerso en la historia y no analizando el texto como lo hace un lector beta, un editor o un corrector. Que a ver, yo sé que existen lectores beta que fangirlean mogollón. El mío... Desde que escribí la escena de Cuervo que he leído al principio del vídeo hasta lograr llegar a este lector, en una editorial tendría que esperar esos 2 o 3 años. Puede ser que sea 1, pero bueno, estamos hablando de años. Eso, en la era en la que un meme caduca a la semana, es mucho tiempo. Con la autoedición ahorras bastante tiempo, pero aún así necesitas la obra completa.
y estamos hablando de meses de espera. En Wattpad tuve que esperar las horas que tardé en escribir el primer capítulo para poder empezar a recibir feedback. Estamos hablando de horas frente a años. El trabajo del libro hay que hacerlo igual. En Wattpad tienes que escribir el libro completo. Es imprescindible que un lector beta lo revise. En mi caso, por ejemplo, lo hace en cada capítulo. Tampoco viene mal que un corrector profesional le eche un vistazo una vez terminado. Yo contraté a una correctora magnífica para si me dices que no. La ventaja es que desde el capítulo 1 yo ya contaba con esos lectores con los que disfrutar de la historia y que me apoyaran. Este tema daría para hacer otro vídeo, pero en cualquiera de las opciones que elijas como escritor vas a tener que hacer muchísimo trabajo de promoción, incluido Wattpad. El caso es que sopesé mis prioridades. Mi sueño no era tener el libro en la mano. A ver, me encantaría, me haría muchísima ilusión, pero no era mi principal objetivo. Mi sueño tampoco era decirle a alguien, ¡ah, mira, he escrito el libro! Cómpralo, ¿te lo quieres leer? Que a ver, tampoco me importaría, pero no es mi objetivo principal. Tampoco lo es recibir una reseña en El País, convocar una firma de libros o presentar mi libro. Soy consciente de la realidad de la literatura y sé que es muy difícil vivir de escribir libros, así que eso también quedaba descartado. ¿Cuál era mi sueño entonces? Mi sueño era contar historias, y para que una historia sea contada necesitas a alguien que la cree, pero también necesitas a alguien que la reciba. Así que mi sueño era que mis historias fueran leídas por gente a la que le apasionara, gente que realmente quisiera ese contenido, no por amigos o familiares que lo hicieran un poco por compromiso. Mi sueño además era comprobar cómo esos lectores se volvían locos con la historia, cómo se enfadaban con los personajes por sus decisiones, cómo suspiraban cuando había una escena romántica, cómo se reían con ellos, cómo se reían de ellos, cómo se enganchaban con la trama, cómo pedían más. Y como habéis visto al principio del vídeo, yo podría pedir más, pero mi sueño se ha cumplido. Publicando un libro de la manera tradicional, puedes recibir reseñas, puedes recibir comentarios, pero estos comentarios serán globales respecto a lo que es el libro. Pueden referirse a escenas, pero normalmente se referirán al libro en conjunto. A ver, eso está muy bien, pero pudiendo tener la funcionalidad de Wattpad que te comenten frase a frase, en Wattpad he podido saber qué piensan los lectores sobre cada giro en la trama, sobre cada personaje, sobre cada escena romántica, sobre cada chiste, sobre cada frase. Y eso es... Ojo, tener miradas críticas sobre tu trabajo si vas a escribir un libro es clave. De lo que yo hablo es de tener además esos lectores con los cuales disfrutar de la historia. Antes de Wattpad había tenido interacciones con lectores del tipo: tu historia está bien, deberías revisar las comas, tienes bastante vocabulario, o no está mal, pero se nota que es para adolescentes. Todas estas frases son cumplidos, pero de gente que no ha disfrutado en absoluto la historia, se la ha leído por compromiso. Y eso no es lo que busca un autor. Que a ver, que lo compren por compromiso nunca viene mal. En resumen, Wattpad me dio el tipo de interacción que yo buscaba con los lectores. Además me lo dio en gran cantidad. Me he promocionado muchísimo para conseguir todas las lecturas que tienen mis historias, pero es verdad que cuando tu historia es gratuita, y las mías lo han sido hasta hace relativamente poco, ayuda muchísimo. Todo esto no solamente me ha dado el regustor de leer los comentarios, sino que además me ha ayudado a seguir escribiendo, me ha dado ánimos y ha hecho que la tarea del escritor, que siempre es tan solitaria, no lo sea tanto. Además de toda esta interacción, Wattpad me está dando visibilidad y al invitarme al programa Historias Pagadas me está dando cierto prestigio. Pero esto ya lo hablaremos más adelante, porque sobre Wattpad se puede hablar largo y tendido y este vídeo se extendería durante minutos y horas y horas y días y meses y una década hablando de Wattpad. ¡Qué coñazo! Se puede hablar sobre la visibilidad que te da como autor. Se puede hablar sobre las adaptaciones de sus historias al cine y a la serie. Se puede hablar de cómo editoriales muy grandes, editoriales más grandes del mundo, han sucumbido a los encantos de muchas autoras de Wattpad. Se puede hablar de cuáles son las ventajas y las desventajas de Wattpad para los lectores, porque en este vídeo yo he hablado de mi experiencia como escritora, pero la experiencia del lector es distinta. Se puede hablar sobre el cliché, se puede hablar sobre relaciones tóxicas, se puede hablar sobre cómo apoyar a tu autor favorito, se puede hablar sobre cómo compaginar tu novela en Wattpad y la edición en papel. Se puede hablar, y eso sería muy interesante, sobre cómo promocionar tu novela en Wattpad. Si os interesa alguno de esos temas, por favor dejádmelo abajo en la cajita de comentarios, y si alguno de vosotros sois autores en Wattpad, estaría muy bien que me dejarais el enlace a vuestras historias justo debajo. Y bueno, primera lección para promocionarlo, deberíais incluir el género y una pequeña sinopsis, eso estaría bien. En la descripción
os dejo un enlace a mi perfil de Wattpad por si le queréis echar un vistazo. Si vais a leer mis historias, os recomiendo que leáis los comentarios que dejan los lectores, que son para mear si no echar gota. Y bueno, esto ha sido todo. Os agradezco vuestro apoyo suscribiéndose a mi canal, dándole like, compartiéndolo en vuestras redes sociales y dejándome un comentario diciéndome qué os ha parecido. ¡Hasta pronto!